Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy en el curso de química vamos a trabajar el tema de óxidos básicos. En esta sesión nosotros vamos a desarrollar ejercicios acerca de lo que viene a ser óxidos. Estamos ya empezando un tema en el que nosotros vamos a hacer uso de fórmulas. Los óxidos. Los óxidos, como ves su primera letrita, ¿no? O X. Los óxidos se refiere específicamente a la mezcla del oxígeno, aquí lo voy a colocar en letra grandecita, a la mezcla de oxígeno más metales. ¿Ya? Solamente óxidos básicos trabajamos el oxígeno más los metales. ¿Ya? Aquí lo voy a poner grandecito para que lo puedan ver. Aquí vamos a trabajar lo que es oxígeno más metales. Ahora, recordar que el oxígeno tiene un estado de oxidación, como vimos en la clase anterior. El oxígeno tiene un estado de oxidación de -2. Y los metales van a tener un estado de oxidación que nosotros vamos a tener que calcular o nos van a dar para nuestra fórmula. ¿Ya? Entonces, recordemos nuevamente, veamos esto. Los óxidos básicos es la mezcla de oxígenos, la mezcla del oxígeno que tiene un estado de oxidación de -2 con los metales que van a tener un estado de oxidación que nosotros vamos a revisar. Ahora, los óxidos se han clasificado en óxidos básicos y óxidos ácidos. Para los óxidos básicos nosotros tenemos oxígeno más metales y para los óxidos ácidos tenemos el oxígeno más los no metales. Es decir, están compartidos en dos partes los que son los óxidos. En esta sesión nosotros vamos a trabajar específicamente lo que son óxidos básicos. Veamos entonces en la primera parte, la formulación general, como les digo, es trazarlo en aspa. Esto les voy a explicar poco a poco. La función del óxido básico principalmente es que son compuestos binarios, es decir, son dos elementos, un oxígeno y un metal. Van a ser una formación química en la que nosotros vamos a colocar el elemento con su correspondiente estado de oxidación. Vamos a bajarlo en aspa para obtener el elemento, para obtener así el elemento. Lo bajamos en aspa. Ahora, mucho cuidado con un detalle. Cuando los elementos bajan, se vuelven positivos. Y si están en positivos, siguen siendo positivos. Cuando ustedes bajan los elementos, es decir, este para aquí y este para aquí, cuando bajan en aspa, los elementos en la parte inferior van a ser positivos. ¿Ya? Aquí abajo no existen los negativos, son positivos. Es decir, si aquí dice -2, bajará como 2. Si aquí dice X, baja como X. No es que va a bajar con el signo contrario, no. Baja con signo positivo. Si está en positivo, sigue positivo. Y si está en negativo, se vuelve positivo. Ahora, tenemos tres tipos en realidad de nomenclaturas, pero vamos a estudiar principalmente dos, porque la tercera no es muy utilizable. La principal, la más utilizada de todas, es la nomenclatura UPAC. Esta es la más sencilla, la nomenclatura UPAC, y la segunda que vamos a hacer es la nomenclatura tradicional. La nomenclatura stock es solamente colocar el número con números, el nombre del elemento con números en romanos, pero nosotros vamos a trabajar principalmente la nomenclatura UPAC y tradicional. En el caso de la nomenclatura UPAC, nosotros solamente mencionamos al elemento con las palabras mono, di, tri, tetra, penta, dependiendo de la cantidad de moléculas que presente. En la nomenclatura tradicional nosotros vamos a hacer uso si es que el elemento tiene más de un estado de oxidación. Les voy a explicar a continuación cómo es eso. Como les dije, los elementos tienen normalmente un estado de oxidación, pero hay algunos que tienen 2, 3, 4 estados de oxidación. Entonces, para eso existen nombres. Vamos a ver primero que nada la nomenclatura UPAC. En la nomenclatura UPAC, nosotros vamos a utilizar el nombre del óxido. Vamos a colocar así, óxido y elemento. Y en estas partes del prefijo nosotros vamos a aumentar. Si es 1, vamos a colocar mono, pero solo vamos a colocar mono aquí nada más. Si es 1, vamos a colocar mono aquí. Si es 1 aquí, no colocamos nada. ¿Ya? Solamente vamos a colocar mono en esta parte de acá. Mono vamos a colocar en la parte de aquí. Si es 2, ahí sí vamos a colocar di, y aquí también podemos colocar di. Si es 3, podemos colocar tri, y si es 3 aquí, podemos colocar tri. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos con justamente los ejercicios que tenemos en la parte de abajo. Después vamos a pasar a lo que es la nomenclatura tradicional. Primero revisemos bien cómo sería la nomenclatura UPAC. A ver, aquí tengo el elemento, mira, me dicen potasio con oxígeno, quiero combinarlo. Entonces, en este primer ejercicio que ya está resuelto, pero lo voy a volver a resolver, nosotros bajamos
Estas cantidades las bajamos en aspa. Cuando me refiero a bajar las cantidades, me refiero específicamente a esta que está aquí y a esta que está aquí. Las vamos a bajar en aspa. Este menos 2 bajaría para acá. Entonces sería K, tendríamos el elemento K. Ahora lo voy a disminuir un poquito. Tendríamos el elemento K. Aquí lo voy a colocar. Tenemos el elemento K y tenemos el elemento O. Tenemos estos dos elementos. Este menos 2 que está aquí bajó para este lado que está acá, o sea, bajó aquí como 2. Y este más 1 bajó para el otro lado como igual, más 1. Ahora, el 1 normalmente ya no se pone. El 1 ya no se pone, se asume directamente, así como en matemáticas, ¿no? Cuando multiplicas por 1 es como no colocar nada. Entonces, el elemento se vería de este modo. Ahora, ¿cómo lo vas a leer? Vas a leer al elemento de derecha a izquierda, como los japoneses, ¿no? Lo vas a leer al revés, no lo vas a leer como es de izquierda a derecha, lo vas a leer de derecha a izquierda. Es decir, aquí yo tengo la letra O. Entonces, vamos a colocar así, óxido de, y vamos a colocar puntos suspensivos. Para nombrar aquí voy a colocarlo. Vamos a colocar así, a ver. Como estaba arriba, igual como estaba arriba lo voy a volver a colocar. Óxido de, ahí está, puntos suspensivos, óxido de, puntos suspensivos, elemento. Así como estaba arriba, estoy replicando exactamente como estaba ahí. Óxido de, ok, correcto. El elemento para empezar es potasio. Ahí está, potasio. Ahora, A significa potasio, por eso he puesto aquí potasio, ¿ya? Ahora, vamos a leerlo como los japoneses, al revés. ¿Cuántas moléculas de oxígeno, cuántas moléculas hay aquí? Es decir, el número que borré. Aquí debe ser 1. Así que, por lo tanto, cuando es 1, nosotros colocamos mono. Ahí vamos a colocar mono. Ahora, potasio tiene 2. Así que como potasio tiene 2, voy a colocar di. Aquí. Entonces, el nombre del compuesto es monóxido de dipotasio. Ese es el nombre del elemento. Así como está, es así de sencillo. Es tan fácil nada más agarrar, colocar los numeritos abajo y colocarle su nombre correspondiente. Es así como vas a resolver los ejercicios. Como puedes ver, aquí abajo ya me dicen, ¿no? Monóxido de dipotasio. Ya está resuelto. Vamos a ver el siguiente. A ver, el siguiente, primero que nada, baja en aspa. Baja en aspa. Este para aquí y este para acá. Entonces, una vez que baja en aspa, una vez que los bajo en aspa, al costado del litio, Li significa litio, ahí está, litio y oxígeno, ahí está. Litio y por acá tengo el oxígeno. Al costado del litio, al lado del litio, este menos 2 que está aquí bajó. Es decir, como estaba con la flecha, ¿no? Bajó para este lado que está aquí. Entonces, al costado del litio debe decir el número 2. Y al costado del oxígeno, como puedes observar, el número que bajó al lado del oxígeno era el 1. Entonces aquí debería ser 1. Aquí colocaremos el número 1, pero ya no lo colocamos, ¿no? Ya no colocamos el número. Entonces la fórmula es Li2. Según la formulación es así. Puntos suspensivos, óxido de puntos suspensivos, elemento. Esto sería mi formulación, ¿no? Puntos suspensivos, óxido de puntos suspensivos, elemento. Pero en este caso, o milagro, en este caso, el elemento que estoy buscando es el elemento que está aquí, que se llama litio. Entonces voy a colocar aquí litio. Ahora, vamos a ver cuántos tiene cada uno. En el caso del oxígeno o óxido, ves que tenía uno nada más al lado. Como tiene uno, aquí le ponemos mono. Y como el litio tiene dos, le ponemos di. Así que el elemento sería monóxido de dilitio. Este sería el nombre del elemento que estoy buscando aquí. Li2O es monóxido de dilitio, como puedes observar acá. Esta sería la alternativa que voy a marcar. Monóxido de dilitio. Muy bien. Ahí lo pueden ver en tamaño completo. Esta de acá sería su respuesta, ¿no? Monóxido de dilitio. Vamos a ver a continuación el problema número 2. Nomenclatura UPAC que se obtiene. Bueno, primero que nada ya sabes que tienes que bajar en aspa, ¿no? Aquí sería magnesio. A ver, lo voy a agrandar un poquito más la letra. Aquí sería magnesio.
y oxígeno, ¿verdad? Eso es lo que estoy buscando, magnesio y oxígeno. Estos son los elementos que estoy buscando, pero acuérdate que bajan en aspa, ¿no? Este -2 que está aquí, bajaría para este lado que está acá. Entonces, aquí sería el número 2. Ahora, lo mismo para el otro lado. Lo mismo para el otro lado. Ese +2 baja para el otro lado como +2. Exactamente igual. Entonces, el ejercicio ya te queda así. Un detalle muy importante que quiero mencionarte es que cuando tienes este tipo de ejemplificación, hay solamente una operación matemática que tú puedes hacer en las fórmulas. No puedes sumar, no puedes restar, no puedes multiplicar ni puedes dividir. Lo único que puedes hacer como máximo es simplificar. Eso es lo máximo que puedes hacer, simplificar. Entonces voy a simplificar este de aquí. A ver, voy a simplificar este acá, lo voy a poner para el otro lado para que se vea. Voy a simplificar este número que está aquí, este con este de acá. Voy a simplificar el 2 con el 2, ¿ya? Voy a simplificar este 2 con este 2 que está aquí. Si simplificas ambos, le sacas mitad y mitad, el ejercicio te quedaría así. MG con un número 1 que ya no se pone y un O con un número que ya no se pone. ¿Por qué no se ponen los números? Porque aquí debería ser 1 y aquí debería decir 1. Como ha sacado mitad y mitad, sería 1 y 1. Pero 1 y 1 ya no se coloca. Entonces ya no pondría así. Mi respuesta sería MGO. Ahora, vamos a ver cómo era la formulación. La formulación era óxido del elemento, ¿no? La formulación era así, óxido del elemento. A ver, veamos entonces cómo sería óxido del elemento. A ver, óxido de Mg significa magnesio. Entonces aquí debería decir magnesio. Ahora, como el oxígeno tiene uno nada más al costado, entonces aquí debería decir mono. El mono solamente se coloca en la parte de la izquierda nada más. Aquí se coloca el mono. Aquí no se coloca mono. Si no tiene un 1, si no pones di o tri o tetra o penta, no pones ninguna de esas cantidades, simplemente no pones ninguna. En este lado de acá no se pone mono. Es decir, como el magnesio solo tiene un elemento nada más, entonces no le pones ninguna adicional, no le pones ningún prefijo. Entonces la palabra sería monóxido de magnesio, ¿ya? Si fuera 2, si hubieras puesto dimagnesio. Si fuera 3, le hubieras puesto trimagnesio. Si fuera 4, le hubieras puesto tetramagnesio. Pero en este caso, no tiene elementos ahí al lado. Entonces, por lo tanto, como el mono solo se pone a la izquierda, no se pone a la derecha, entonces la palabra sería monóxido de magnesio, que en este caso sería la alternativa a la letra D. Sería la alternativa a letra D. Aquí está. Ahí está, monóxido de magnesio. Veamos la siguiente palabra. El siguiente dice cuál es el nombre Yupac del siguiente elemento. Bueno, tenemos óxido del elemento. Veamos cómo sería en este caso. Be significa berilio, así que voy a colocar aquí berilio. Ahora, el oxígeno, como ves acá, no tiene un elemento, así que por lo tanto debería ser 1. Como el oxígeno es 1, aquí deberíamos colocarle mono. Monóxido de berilio no tiene número, así que es 1. Cuando es 1 no se coloca nada acá. Entonces es monóxido de berilio. ¿Ya? No es que sea monóxido de monoberilio, no. Es monóxido de berilio. ¿Ya? Es decir, la alternativa a la letra A. Hay preguntas aquí que están solamente para marcar nada más, ¿ya? Hay preguntas que netamente se marcan, no se hacen adicionales. Este acá, monóxido de berilio, bueno, lo dejamos ahí nada más, ¿ya? Bien, veamos la pregunta número 5. Pero antes de ver la pregunta número 5, vamos a responder esta pregunta número 7, que está súper sencilla, ya que pasé de pasadita por aquí, vamos a marcarlo de una vez. En la pregunta número 7 dice, ¿cómo se obtienen los óxidos básicos? Como les dije en la parte superior, los óxidos básicos se obtienen al mezclar oxígeno más metales, ¿ya? Así es como se obtienen los óxidos básicos, al mezclar oxígenos más metales. Entonces, en esta pregunta número 7 que me topé con ella por coincidencia, en la pregunta número 7 vamos a colocar oxígenos más metales, es decir, metal con oxígeno. Esta sería la respuesta para la pregunta número 7.
Bien, vamos a ver a continuación la pregunta número 4 ya está respondida. La pregunta número 5 y la pregunta número 6 está para responder, pero aquí me hablan de nomenclatura clásica. La nomenclatura clásica lo vamos a dejar para el último. Primero vamos a responder todo lo que tenga que ver con nomenclatura UPAC. Veamos a ver, escribe la fórmula y atomicidad del trióxido de aluminio. Veamos a ver, el trióxido de aluminio, ¿cómo representaría al trióxido de aluminio? Bueno, el trióxido de aluminio, vamos a ver cómo se responde. Trióxido de aluminio, vamos a ver. Aluminio significa al, ¿ya? Al significa aluminio. Trióxido de dialuminio. Ahora, eh, como es óxidos básicos, el trióxido de aluminio lo estás mezclando con O. ¿Sí? Entonces, según la fórmula, es de este modo. Óxido de elemento. En este caso ya sabemos que el elemento es aluminio. Ahora, como dice la palabra trióxido, quiere decir que al lado del óxido debe haber un número 3 al costado del óxido. Debe haber un número 3. Entonces, aquí debe decir un número 3. Ahora, menciona la palabra dialuminio. Entonces, quiere decir que aluminio debe tener, o menciona la palabra dialuminio, quiere decir que el aluminio debe tener 2. Así que se vería de este modo. Trióxido de dialuminio. Entonces, jóvenes, es así como se va a resolver estos problemas. Un momentito, por favor, jóvenes. Bien, jóvenes, continuando, entonces la fórmula sería trióxido de aluminio, sería esta fórmula. Sin embargo, me están preguntando por la atomicidad, no solamente por eso, me preguntan por la atomicidad. Ahora, ¿cuál es la atomicidad? La atomicidad se refiere a la cantidad de átomos que se encuentran en este elemento. Entonces, aquí en este elemento yo tengo que hay aluminio, como puedes ver, tiene dos moléculas. Hay dos moléculas de aluminio. Entonces, para calcular la atomicidad, vamos a ver dos más. Vamos a ver cuántas moléculas tiene el oxígeno. El oxígeno tiene 3. Así que sería 2 más 3. La atomicidad del elemento, la atomicidad del elemento sería 2 más 3. Es decir, 2 más 3 es 5. Esa vendría a ser la atomicidad del elemento. 5. Y su fórmula sería Al2O3. Como puedes ver en la parte inferior. Como esta pregunta ya está resuelta, solamente la estoy volviendo a hacer. Entonces, vamos a ver lo que me dice la siguiente pregunta. Ahora estamos en la pregunta número 9. En la pregunta número 9 me dicen, escribe la fórmula y atomicidad del dióxido de plomo. El dióxido de plomo, veamos cómo sería primero que nada la fórmula. Plomo significa Pb. Voy a colocarlo aquí a mi izquierda. Plomo significa Pb. A ver, un segundito. A ver, un segundito. Quiero agrandar mi letra. A ver, plomo significa Pb. Plomo significa Pb. Ahora, vamos a ver cómo sería este elemento. La fórmula del dióxido de plomo. Ahora, primero que nada, la fórmula es así, óxido del elemento. Ahí está, óxido del elemento. Pero la cuestión es cómo está escrita el elemento, cómo está escrito, ¿no? Cómo está escrito. Sabemos de que plomo es Pb. Y sabemos de que como es dióxido de plomo va a tener que ir forzosamente con una O acá. Ahora, aquí dice dióxido, dióxido. Así que el oxígeno tiene que tener dos números aquí. Como es dióxido, debe tener dos. Ahora, sabemos de que el elemento es plomo. Aquí dice dióxido de plomo. Plomo no tiene nada acompañándolo. Así que, como no tiene nada acompañándolo, quiere decir que es uno, en realidad el número que está ahí. Que no se coloca, ¿no?
Entonces, la fórmula es PbO2. Esta sería la fórmula, pero la cuestión no solamente queda ahí, porque ya tengo la fórmula, sí es cierto, ya tengo la fórmula, muy bien, ya tengo la fórmula aquí, la pude resolver, pero la cuestión es cuál es su atomicidad. ¿Cuál es la atomicidad de este elemento? Bueno, es sencillo, vamos a verificar. La atomicidad es del plomo tienes un elemento, ¿no? Al costado de Pb hay solamente un elemento, no hay más. De átomos de plomo solamente hay uno. Y de oxígeno, como puedes ver aquí, de oxígeno en total tienes dos. Así que sería uno más 2. Y uno más 2 es 3. Esa es la cantidad de átomos que hay aquí. Entonces tendrías PbO2 y la atomicidad sería 3. Por eso aquí dice PbO2-3. Esta de aquí sería mi respuesta. PbO2, 3. Ahí está, guión 3. Esta sería la respuesta para esta pregunta. Veamos la siguiente. Me dicen el compuesto que presenta mayor atomicidad. Claro, puedo identificarlo rápidamente, pero antes de eso me gustaría saber cómo se llama cada uno. Entonces, para saber cómo se llama cada uno, sencillamente ya saben cuál es el procedimiento, óxido del elemento, ¿no? Óxido del elemento. En este caso, el elemento que estoy buscando acá es Na, o sea, sodio. El siguiente elemento dice Mg. Mg significa magnesio. El siguiente dice Al, que significa aluminio. Aluminio es el que sigue. El siguiente es Pb, que significa plomo. Le voy a colocar plomo. Y el siguiente dice K, que significa potasio. Y vamos a colocarle potasio. Eh, para yo puedo saber la atomicidad sin ningún problema, pero quiero saber cómo se llama cada uno. Entonces, vamos a ver el primer elemento. El primer elemento, el oxígeno, tiene uno. El primer elemento, el oxígeno, tiene uno. Así que como tiene uno, aquí será monóxido, ¿no? Cuando es uno, es monóxido. El sodio, como ves, tiene dos. Así que aquí sería di. Por lo tanto, la palabra es monóxido de disodio. El siguiente dice el oxígeno tiene dos. Tiene uno, perdón, en la número dos. Entonces quiere decir que aquí es monóxido. Monóxido de magnesio. Magnesio tiene uno. Como magnesio tiene uno, aquí al lado, como les dije, el mono solamente se le coloca el óxido. Aquí cuando es uno no se le coloca nada. Entonces es monóxido de magnesio. Ahí está. El que sigue dice O3. O3 significa tri. Entonces, como está el 3 en el O, es acá tri. Trióxido, sería aquí trióxido de, el aluminio tiene dos, así que sería di. Dióxido de dialuminio. El siguiente, el oxígeno tiene tres, así que aquí sería tri. El plomo tiene uno, así que cuando tienes uno, aquí adelante no le colocas nada. Y para finalizar, el último dice uno en el oxígeno, ¿no? No tiene número. Entonces aquí sería mono, sería aquí mono, y el potasio tiene dos, así que aquí sería di. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto de aquí? Lo que quiere decir es que ya tengo los nombres completos, pero ahora en realidad lo que me falta es la atomicidad. Vamos a verificar cuánto sería la atomicidad en cada uno de estos elementos. Veamos a continuación cómo sería. Un segundito, voy a presentar nuevamente la pantalla. Veamos cómo sería la composición de cada uno de ellos, ¿no? Vamos a observar entonces, a ver cómo sería cada uno de ellos, cómo sería cada uno de los compuestos. La atomicidad para este caso es 2 más 1, es decir, 2 más 1 es 3. Tienes 3 átomos aquí. Aquí sería 1 más 1 es 2. Quiere decir que el monóxido de magnesio solo tiene 2, nada más. Un momento, voy a acomodarlo.
he ordenado, lo más importante es el orden del ejercicio. Muy importante es eso. Bien. El siguiente es 2. El siguiente, como ves, es 2 más 3 es 5. El siguiente es 1 más 3 es 4. Y el siguiente 2 más 1 es 3. Podría haberlo hecho rápidamente, pero quería saber los nombres. ¿Quién será mayor? ¿Monóxido de disodio, monóxido de magnesio, trióxido de dialuminio, trióxido de plomo o monóxido de potasio? Como puedes observar, el mayor de todos ellos es el que tiene el número 5. Es decir, este elemento que está acá. El elemento que se llama trióxido de dialuminio. Es decir, la alternativa, la número 3. Este de aquí es el mayor de todos. El 3 romanos. Lo voy a colocar aquí. Trióxido de dialuminio sería el elemento con más cantidad. Muy bien, veamos a continuación cómo es la pregunta siguiente, ¿no? En la pregunta número 11 dice, escribe el nombre UPAC del compuesto AU2 o 3. Bien, como hemos visto ya anteriormente, es el nombre del óxido y el elemento. AU significa oro. Estamos en UPAC todavía. Estamos en UPAC. Aquí es AU, es oro. Ahora, el O3, como puedes observar, O3 sería tri. Y AU tiene el 2, así que aquí es di. Por lo tanto, el elemento es trióxido de dioro. Y lo puedes encontrar en la alternativa a la letra B, que está acá. Trióxido de dioro. Y esa es la alternativa que marcamos. Trióxido de dioro. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. Vamos a ver ahora a continuación la pregunta número 12, ya está resuelta. La número 13, ya casi está. La 14 y la 15. Ya muy bien, como la 14 y la 15 la van a usar ustedes y la número 13 ya es prácticamente la última que ya nos queda, vamos a revisar ahora cómo es la nomenclatura tradicional. Hemos visto a continuación lo que es nomenclatura UPAC, ya hemos visto cómo es una nomenclatura UPAC, pero ahora vamos a ver cómo es una nomenclatura tradicional. La UPAC básicamente es colocar solo el nombre, nada más. En la nomenclatura tradicional o clásica se hace básicamente lo mismo, con la única diferencia que aquí te van a dar dos estados de oxidación. Entonces, dependiendo del estado de oxidación que te den, tú vas a colocar la palabra oso o la palabra ico. Te explico esto con la pregunta te voy a explicar esto con la pregunta número 5, que ya está resuelta, pero yo la voy a volver a resolver nuevamente. La voy a resolver nuevamente para que ustedes tengan el conocimiento de cómo se hace esto que está aquí. Ahí dice, ¿cuál es el nombre clásico o tradicional del compuesto formado por AU más 1 y O menos 2? Para esto primero tenemos que tener en cuenta de que hay dos estados de oxidación. Te dan acá en el dato, te dicen, mira, por si acaso el dato es que los estados de oxidación de este elemento son más 1 y más 3. Estos son los estados de oxidación, más 1 y más 3. Entonces, si queremos saber para el estado de oxidación, que es más 1 y más 3, queremos nosotros determinar cómo será el elemento. Primero que nada, determinemos esto. Hay dos estados de oxidación, más 1 más 3. Cuando utilizas el número menor, vas a utilizar la palabra oso. Y cuando utilices el número mayor, vas a utilizar la palabra ico. Eso es lo primero que tienes que hacer cuando quieras nombrarlo. Ponle la palabra oso e ico. Así. Ponle debajito, hacia un costadito, pon así, oso ico. Ahora, como puedes observar, en el ejercicio que está arriba, aquí han utilizado el número más 1 para el oro. Es decir, han utilizado este número que está aquí. Ese número que está allí es el que han utilizado, el más 1. Es decir, que en mi fórmula voy a utilizar la palabra oso. Primero que nada, el primer paso es realizar el ejercicio. El ejercicio dice así, mira, AU, así dice el ejercicio, AU, dice más 1 y O dice menos 2. ¿Ya? Así es como está el elemento. Lo voy a replicar en la parte de la derecha para que vean cómo es que lo voy a trabajar. A ver, un segundito.
Ahí está, AU. Aquí tengo AU y al costado voy a tener O. Ahí está. En la parte superior de AU dice +1, ¿no? En la parte superior dice +1. En la parte del oxígeno ya sabemos que su estado de oxidación siempre es -2. Ahora, ¿cómo voy a trabajar este ejercicio? Sencillo. Lo primero que tengo que hacer primero es bajar estos números en aspa. Lo primero es bajar este para aquí y este para acá. Vamos a ir uno por uno. A ver, primero voy a bajar el -2 para acá. Entonces, el elemento sería así. AU, en la parte de aquí debajo, estaría el número 2. Ahora, continúo con el oxígeno. El siguiente es oxígeno. Y este ahora este +2 que estoy viendo aquí, ahora este de aquí no voy a utilizar, ahora voy a fijar el otro número que está aquí, el +1. Ese +1 baja a la izquierda. Es básicamente el mismo procedimiento que utilizo en todos los ejercicios. Ahora, aquí viene lo importante. El 1 ya no se coloca, ¿no? Ahora el elemento te queda así. A, U, 2, O. Te queda así el elemento. No lo vas a nombrar como haces con todos los elementos. No vas a hacer como haces con todos los elementos que hemos nombrado. La diferencia es que aquí no vas a colocar de este modo así. Por eso es otro tipo de nomenclatura, ¿no? Sí, óxido de puntos suspensivos, elemento. Aquí no vas a trabajar de este modo, vas a hacerlo diferente. ¿Cómo lo vas a hacer ahora en este caso? Lo vas a hacer distinto. Aquí donde dice óxido, ya no vas a colocar ningún punto suspensivo. Para la nomenclatura tradicional o clásica, ahí no vas a colocar ningún punto suspensivo. Vas a colocar óxido de punto suspensivo, elemento, punto suspensivo. Vas a colocarlo de este modo para la nomenclatura UPAC. Ahora, aquí puedo ver que el elemento es oro. Ah, perdón, este D tampoco, ¿ya? Se va a colocar así, perdón. Esta es la nomenclatura UPAC. Óxido, puntos suspensivos, elemento, puntos suspensivos. Así es como vas a nombrarlo. Entonces, como te decía, ¿no? En este caso es oro. Solamente la nomenclatura UPAC AU se coloca como AU igual, ¿ya? Solamente para el oro nada más. Porque el resto de elementos se sigue llamando igualito, ¿ya? Si ponen C, pones carbono, si te dicen, es un ejemplo, ¿no? Si te dicen sodio, pones sodio, si te dicen calcio, pones calcio. Solamente para el oro nada más pones AU. Es por cuestión justamente para que el nombre no tenga tantas sílabas, que se hizo esta modificación. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer aquí? Aquí tampoco vas a colocar puntos suspensivos, perdón, me estoy confundiendo. A ver, lo que pasa es que el otro lo había puesto muy largo. El prefijo para la nomenclatura va a ser así. Perdón, óxido, elemento y puntos suspensivos. Ahí está, ahora sí. Así es como vas a colocar el nombre UPAC. Óxido y el elemento. Y un punto suspensivos al final. El elemento viene a ser AU. Ahí está, AU. Ahora, como ves, AU, R, ¿ya? De aurum. Solamente para el caso del oro le vamos a poner aurum. En el resto de casos, como te digo, si es calcio, se pone calcio. Si es sodio, se pone sodio. No se pone otro nombre. Solamente en el caso del oro, nada más, es AUR. En el caso del oro y en el caso del oro específicamente y también en el caso de la plata, ¿ya? También se le puede colocar de dos nombres. Le puedes colocar, en el caso de la plata, plata, así como ese es su nombre, o le puedes poner ARG también, ¿ya? Solamente en el caso nada más de estos dos elementos que es el cobre y la plata. Y en el caso también adicional del cobre, que se le pone CUP, ¿ya? En esta parte adicional. Lo que pasa es que estos elementos son comerciales. El oro, la plata y el cobre son elementos comerciales. Entonces, como son elementos comerciales, se le modifica un poquitito el nombre. No es que sea otro nombre, se le da el nombre justamente para que no tenga tantas sílabas y como es un nombre comercial, por eso es que se le hace esta pequeña modificación nada más, pero el nombre correcto de por sí es otro. Entonces, regresando al tema, ¿no? En el caso del oro, tú le vas a completar, le colocas AUR y le vas a completar al final la palabra que colocaste acá en celeste, que en este caso es oso.
Quiere decir que el nombre clásico tradicional es óxido auroso. Ese sería su nombre para este problema. Y como puedes ver aquí, eso es lo que te ha salido. Óxido auroso. Veamos a continuación con el ejemplo siguiente de la siguiente pregunta número 2. Vamos a ver cómo sería el nombre clásico o tradicional del siguiente compuesto, conformado por Cr más 3 o menos 2. Aquí abajo están los estados de oxidación, como puedes ver, ¿no? Te había dicho hace un momento. Aquí te colocan los estados de oxidación, en este caso del cromo. Entonces, vamos a ver, el cromo ha utilizado más 3, como puedes observar aquí. El cromo ha utilizado más 3. Ahí está. Un segundito. Voy a acomodar para que se vea lindo. Ahí está. El cromo, como puedes ver, ha utilizado el más 3. Te dije que lo primero que tenías que hacer cuando empieces este tipo de ejercicios es colocar la palabra oso para el más pequeño y la palabra ico para el más grande, ¿ya? Es lo que primero que tienes que hacer, colocar oso y colocar ico, ¿ya? La palabra oso y la palabra ico es lo que tenemos que colocar, es lo primerito. Oso, ico. Ahora, vamos a ver cómo sería el elemento trabajado. Primero que nada, vamos a ver CR en la parte superior de CR y acá al costado tiene oxígeno. Al costado de CR vamos a colocar el más 3 y al costado del oxígeno vamos a colocar el menos 2. Lo primero que vamos a hacer en este caso es bajar en aspa, ¿no? Como ya hemos visto para el ejercicio anterior. Bajamos el aspa para acá. Entonces, el ejercicio se vería así. CR y el oxígeno. A ver, vamos a ver cómo se vería el compuesto al final. Al costado del CR, entonces bajaría el número 2. Al costado del CR bajaría el número 2. Y al costado del oxígeno, como puedes ver, este más 3 bajaría hacia la derecha. Entonces, este más 3 que está aquí bajaría hacia la derecha y sería positivo. Entonces, quiere decir que al costado del O estaría el número 3. El ejercicio te quedaría así. CR2 o 3. Entonces, ¿cómo llamaría al elemento? Sabemos que la nomenclatura es así, óxido, elemento y puntos suspensivos. En este caso, el elemento que estoy buscando es el cromo. Estoy buscando el cromo. Ahora, como vistes, utilicé con círculos celestes, utilicé la palabra ico. Entonces quiere decir que la palabra es óxido crómico. Ese es el nombre de este elemento en nomenclatura YUPAC, en nomenclatura tradicional, perdón. Óxido crómico es el nombre del elemento que estoy buscando. Como te digo, en el caso de la nomenclatura tradicional es un poquito más complicado. En la nomenclatura tradicional, aquí sí uno trabaja un poquito más. Ya, aquí en este caso sería óxido crómico. Para la pregunta número 6. Veamos entonces el resto de preguntas 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Todas están resueltas. Vamos a ver cómo sería la pregunta número 12. La pregunta número 12 está resuelta, pero te está diciendo la atomicidad de un óxido básico es 5. Determinar el estado de oxidación del metal M. O sea, te están dando un metal ficticio. Entonces tú lo estás reemplazando al metal ficticio, un estado de oxidación que no existe, lo mezclas con el oxígeno y con la atomicidad obtienes cuánto era el valor de estado de oxidación de este elemento ficticio. Vamos a ver cómo sería este ejercicio con la pregunta número 13, que es idéntica pero con otros números. Veamos. El metal M, mira, el metal M. El metal M, este metal ficticio M, que estoy buscando aquí, el metal M. A ver, un segundito. Lo voy a aumentar, no mucho. A ver. Este metal M, que está aquí, ¿no? El metal M tiene un estado de oxidación que no sé cuánto es. Pero el oxígeno sí sé cuánto es su estado de oxidación. Entonces, vamos a colocarle aquí con aspas correspondientes. Vamos a ver cómo sería. El estado de oxidación de M, que no conozco, que no sé cuánto es. Vamos a colocarle aquí. Que el estado de oxidación es X. Vamos a colocarle. Y el estado de oxidación del oxígeno es -2.
Estos son los estados de oxidación correspondientes. Bien, entonces nosotros vamos a bajar en aspa para ver cómo sería este elemento, ¿no? Este elemento en la vida real, si es que existiera, cómo sería el elemento. Entonces, al costado del M debe decir el número 2. Al costado del M debe decir el número 2. Bien, esto es para el caso del menos 2 que ha bajado, ¿no? Menos 2 bajó con 2. Ahora, vamos a ver el otro caso. Al costado del O. Al costado del O, al costado del O que está aquí, bajaría el X. Bajaría este número X que está aquí, ¿no? Bajaría para acá. Ahí está el número X. Ahora, te dicen que la atomicidad de este óxido, su atomicidad es 3. Ahora, si recuerdas, la atomicidad yo la determinaba haciendo lo siguiente. La atomicidad la determinaba sumando, sumando la cantidad de, sumando la cantidad de moléculas que tiene cada uno, ¿no? En este caso este tiene 2 y este caso este tiene X. Entonces aquí sería 2 más X es igual a 3. Me dicen que el estado de atomicidad es 3. Este 2 pasa a restar y sería X igual a 3 menos 2, ¿no? Por lo tanto, X sería igual a 1. Quiere decir que este elemento originalmente en realidad tenía solo un átomo nada más. Solamente tenía un átomo de transición. Esta sería mi respuesta, más 1. Finalmente, en la pregunta número 14 y última pregunta que vamos a desarrollar, en la pregunta número 14 dice la atomicidad de un óxido básico es 2. Entonces, determinar el estado de oxidación del metal M. Es básicamente la misma pregunta que está arriba. Básicamente es lo mismo. Lo voy a volver a copiar aquí porque es idéntico. ¿Ya? Es idéntico MM. Aquí es OO. Aquí este tenía un estado de oxidación X. Y este tenía un estado de oxidación menos 2. Bajaron en aspa. Cuando lo sumé, bajaron en aspa. Este se volvió 2 y este se volvió X. Sin embargo, hay un pequeño detalle. Me dicen que la atomicidad del elemento es 2. La atomicidad del elemento en este caso es 2. Entonces, si la atomicidad de este elemento es 2, se ha sumado 2 más X, ¿cómo te va a salir 2? Para eso X tendría que valer 0. Y si es 0, anula al ejercicio. Entonces, no puede ser 0. Aquí hay algo que no está cuadrando. La única forma de que este X tenga un valor es que haya sucedido lo siguiente. Para que salga aquí 2, solamente hay una posibilidad nada más. Y la única posibilidad que hay es que el número previamente haya sido simplificado. Si el número previamente ha sido simplificado, ahí sí coincidiría. Observa por qué. Si este número que está acá hubiera sido 2, este estado de oxidación que estaba acá, del elemento ficticio, hubiera sido 2, cuando bajamos hubiera sido 2, 2. Ahora, si recuerdas anteriormente te había dicho de que estos elementos se pueden simplificar. Si se simplifican, entonces te quedaría así. Si se simplifican, quedaría así. M, O, cada uno de ellos tendría un estado de oxidación de 1. Cada uno de ellos tendría un estado de oxidación de 1, que ya no se coloca, que ya no se coloca, ¿no? El 1 ya no se coloca, pero lo estoy colocando aquí para que ustedes lo puedan observar. Que en este caso, entonces, la atomicidad sería 1 más 1. Y 1 más 1 sí te sale 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? 1 más 1, como sale 2, entonces quiere decir que el estado de oxidación de este elemento ficticio fue más 2, exageradamente entonces, ¿ya? Entonces quiere decir que para este elemento el estado de oxidación en efecto era más 2. Muy bien, jóvenes. Esta es hasta la pregunta número 14. Ustedes se van a encargar de desarrollar la pregunta número 15. Aquí tienen que ver, dicen, cuál de los siguientes compuestos presenta mayor cantidad de oxígenos. Es decir, ¿cuántos tienen al costado del oxígeno? Ustedes van a hacer la fórmula de los 5 que están acá. Aquí tienes 3, del 1, 2 y 3, está en nomenclatura UPAC. Y la 4 y 5 está en nomenclatura tradicional. Entonces, ustedes tienen que colocar la fórmula de los 5 elementos que están acá y verificar al costado del oxígeno cuál tiene mayor cantidad de oxígenos.
Es decir, quién tiene o dos, o tres, o cuatro, o cinco. Es decir, ustedes van a representar cómo sería cada uno de ellos. Te voy a colocar un único ejemplo con la pregunta número uno, que dice, la pregunta número tres, por ejemplo, ¿no? La pregunta número uno, no, perdón, la pregunta número uno dice monóxido de dilitio. Monóxido de dilitio es litio, litio es Li. Su representación sería así. Como ya hemos visto esto de acá, ya lo hemos visto repetidas veces, el monóxido de dilitio sería así. Litio es Li con oxígeno. Ahí está. Monóxido de dilitio. Ahora, el dilitio, como dice, dilitio tiene dos. El oxígeno no tiene más que uno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que cuántos oxígenos tiene este de aquí? Este de aquí tiene, como el oxígeno tiene uno, este de acá te están preguntando cuántos oxígenos hay acá. Aquí hay un oxígeno nada más. Hay solo un oxígeno. Entonces, ustedes van a tener que identificar cuántos oxígenos tiene cada uno de estos elementos. Para eso vas a tener que reemplazar uno por uno. Vas a tener que hacer tus fórmulas uno por uno y verificar cuántos tienen los otros oxígenos que están en las otras fórmulas que están acá. Y marcar la alternativa correspondiente. Eso sería todo lo que vamos a desarrollar el día de hoy, jóvenes. Espero que hayan entendido la separata. Como ven, hemos desarrollado hasta la pregunta número 15. Hemos desarrollado todos y en su mayoría aquí no hay que llenar mucho. Aquí lo que hay más que hacer es marcar, pero de todas formas, por favor, les voy a pedir de que hagan los apuntes correspondientes en los ejercicios que hemos desarrollado, tanto en la pregunta número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta la 14 y siguiendo las indicaciones para la pregunta número 15. Desarrollen, por favor, todos los ejercicios como corresponden y deben de ser. Bien, jóvenes, eso sería todo lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y